El kilómetro del no tiempo. En 1995, las carreteras de México no eran lo que son hoy. No había GPS. Los celulares eran ladrillos analógicos sin señal en el desierto. Y la oscuridad de la carretera federal era un océano negro que devoraba cualquier rastro de civilización. Eran las 3 de la mañana. Raúl, un contador que apenas rozaba los 30 años, sentía que sus párpados pesaban como plomo. Llevaba 16 horas trabajando en un cierre fiscal en la ciudad y su sedán gris era lo único que lo separaba de la locura. Aceleraba con desesperación. Quería llegar a casa. Quería ver la luz de su lámpara de buró. Quería convencerse de que el mundo seguía siendo sólido. Unos metros atrás, las luces de un tráiler Kenworth cortaban la niebla como dos ojos de fuego. Al volante iba don Jorge, un veterano de la ruta con la piel curtida por el sol y el café frío. Jorge conocía los mitos: la mujer del velo, el jinete sin cabeza, los perros negros. Pero lo que estaba a punto de cruzar en su camino no pertenecía al folclore mexicano. No era un fantasma. Era algo que el universo había olvidado ocultar. De repente, la radio de banda civil de don Jorge emitió un chirrido que le heló la sangre. No era estática normal. Era un sonido cristalino, como si miles de copas de vidrio se rompieran al mismo tiempo en una secuencia matemática. Al frente, el auto de Raúl comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y se tornaron de un color violeta que Raúl no reconoció como parte del espectro humano. Ambos vehículos se detuvieron por inercia en el acotamiento, justo donde el desierto se funde con el asfalto. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo que absorbe el sonido. Raúl bajó del auto, temblando. Don Jorge descendió de su pesada unidad con una llave de cruz en la mano, por puro instinto de defensa. ¿Usted también lo ve, joven?, preguntó Jorge con la voz quebrada. Raúl no respondió, solo señaló al cielo. Sobre ellos, las estrellas no parpadeaban, se estaban estirando. El cielo nocturno se estaba rajando como una tela vieja, revelando debajo no el espacio exterior, sino una arquitectura de dimensiones imposibles. Una estructura colosal, hecha de ángulos que herían la vista y colores que el ojo humano no estaba diseñado para procesar. Descendía lentamente hacia la carretera. De la grieta no salieron seres con pies o manos. Lo que emergió fueron emanaciones, figuras translúcidas de 3 metros de altura que se movían con una vibración que hacía que los dientes de Raúl castañaran. No tenían rostros, sino una serie de fractales que giraban sobre sí mismos. Al acercarse, el aire alrededor de los hombres cambió. Ya no olía a tierra ni a diésel. Olía a ozono y a carne quemada con algo dulce como flores podridas. Raúl cayó de rodillas. Al mirar a una de esas entidades, su mente se fracturó. No vio un monstruo, vio la historia de su propia muerte. Vio el nacimiento del sol y vio cómo el tiempo no era una línea, sino un círculo que se devoraba a sí mismo. No son ángeles, no son demonios. Alcanzó a balbucear don Jorge. Son los dueños del vacío. Una de las apariciones extendió lo que parecía ser un apéndice de luz sólida. Al tocar el tráiler de Jorge, el metal comenzó a transmutar. El hierro se convirtió en algo orgánico, en una sustancia que palpitaba y emitía un latido sordo. La realidad se estaba deshaciendo. La carretera ya no era concreto. Era una membrana transparente, bajo la cual se movían cosas del tamaño de continentes, seres antiguos que dormían bajo la superficie de la existencia. Raúl y Jorge se tomaron de las manos, dos extraños unidos por la insignificancia absoluta. Los seres pasaron a través de ellos.
No los atacaron, simplemente los ignoraron, como un humano ignora a las hormigas bajo sus botas mientras camina por el campo. En ese momento, el reloj digital del auto de Raúl, que se había quedado congelado en las 3 de la mañana, comenzó a girar hacia atrás a una velocidad vertiginosa. Los años pasaron frente a sus ojos en segundos. Vieron el México de 1995 desaparecer, ser reemplazado por selvas antiguas y luego por un páramo de ceniza volcánica, para después regresar violentamente al presente. Tan pronto como la grieta se cerró, el peso del mundo regresó. El sonido del viento volvió a aullar y el olor a gasolina inundó sus pulmones. El cielo volvió a ser el negro aburrido de siempre. Raúl y don Jorge se quedaron allí, de pie en la oscuridad. El motor del Kenworth volvió a rugir por sí solo. El sedán de Raúl encendió sus luces, pero algo había cambiado. Al mirarse en el espejo retrovisor, Raúl notó que sus ojos ya no tenían iris. Eran 2 esferas de un gris nebuloso. Don Jorge, al intentar hablar, descubrió que su voz ahora emitía el mismo sonido de cristales rotos que la radio. Llegaron a sus destinos, pero nunca volvieron a ser los mismos. Raúl nunca pudo terminar aquel cierre contable. Cada vez que veía un número, veía las coordenadas del fin